actualmente, ¿verdad? Con la ley de femicidio. Hay que entender algo, Neri. Eh, no todos los procesos de femicidio terminan en divorcio y no todos los divorcios o separaciones terminan en femicidio. ¿Por qué? Porque son ramas distintas del derecho. Entonces los jueces han aprendido, al principio no era así, al principio cuando salió la norma de femicidio se mezclaba todo. Hoy en día, hoy en día, gracias a Dios, los jueces han logrado entender esa parte. Es decir, si usted dice que me golpeó, ok, en materia de familia no vamos a ver eso porque usted tiene la obligación de ir a presentar su denuncia al Ministerio Público. Se le dice, mire, si usted ha sufrido violencia, por favor vaya al Ministerio Público y presente la denuncia. ¿Por qué? Porque aunque el juez posiblemente tenga conocimiento de la comisión de un delito y sea su obligación establecerlo, él sí lo hace constar en el acta. Dice, y se le instruyó a la señora para que fuera al Ministerio Público a presentar la denuncia. Si la señora no lo hace, el juez no cae en responsabilidad. ¿Por qué? Porque el juez ya la instruyó a ella que lo debe de hacer. Pero a nadie en esta vida se les puede obligar a hacer algo que no queremos hacer. Y eso es bien importante determinarlo. Bien determinado e importante. Entonces, sí, efectivamente, aunque la primera parte de la ley mencione o podría ser la posibilidad de la comisión de algún delito de violencia contra la mujer, para el ramo de familia civil que estamos viendo hoy a nosotros, nos gusta mucho, perdón, utilizamos mucho la parte final de ese artículo. Y si hay comisión de delito, entonces se le instruye a nuestra clienta que vaya a presentar la denuncia. Pero tiene que hacerlo ella. ¿Por qué? Porque la voluntad de una mujer sí es importante y no podemos no someter la voluntad de una mujer a ninguna instrucción general. Y eso es algo que las mujeres se han ganado a pulso. No las podemos subestimar. La mujer toma sus decisiones propias y sabe lo que hace. Es una adulta responsable. En el chat dice, excelente día para todos, bendiciones, nada más. ¿Qué día más? Bueno, sigamos. El 4. Sí, por favor. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Va, mire pues, este numeral cuarto es el que vamos a estudiar aquí que preguntó Lucy hace un ratito y quisiera que nos enfocáramos mucho en esto porque este numeral cuarto es una de las causales que más los abogados utilizamos, que usted en su vida profesional va a utilizar o que usted ha escuchado la siguiente historia. Él agarró sus cosas y se fue. La versión del hombre es, la mujer me echó. Va. Toda historia tiene dos versiones. Usted como abogado tiene que aprender, mire, usted como abogado se tiene que quitar todos los prejuicios mentales que tiene. Para esta clase de procesos de divorcio y de separación, usted los prejuicios mentales que tiene se los tiene que quitar y ser muy objetivo. Entrénese a usted mismo. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo sabe usted que tiene prejuicios mentales? Va. Respecto a X o Y. Si usted cree que Betty la Fea y Armando Mendoza son los buenos de la novela, tiene prejuicios mentales. ¿Ya? Por eso es que, al tener todos tantos prejuicios mentales, Betty la Fea sigue ocupando el top 10 de Netflix de Guatemala y de muchos países de América Latina. Porque nos vamos con la parte de, pobrecita, ella es fea. Pobrecita, ella sufrió y le engañaron y todo eso. No es así. Lo mismo sucede en el divorcio. A usted le van a llegar a contar cualquier clase de historia. Usted tiene que ser muy objetivo. En el caso del numeral cuarto dice la separación o abandono voluntario de la casa conyugal, es decir, yo voluntariamente me fui de la casa. Numeral primero del artículo 154. Los dos de forma voluntaria, la separación o abandono voluntario de la casa, yo voluntariamente me fui. A mí ya no me echó, sino ya la causal del matrimonio de estar unidos ya no funciona. Entonces yo me fui. Eso no es abandono de hogar. ¿Ya? Eso no es abandono de hogar. O dice, o la ausencia inmotivada. ¿Qué es una ausencia inmotivada?
Es decir, simplemente agarró sus cosas, se fue y no dijo nada. Ahí ya no hay tanta voluntariedad, no hay tanta conciliación. En ambos casos se establece un plazo, por más de un año, dice la ley. ¿Qué sucede inmediatamente cuando llega a su oficina jurídica y le dice a la señora, fíjese que yo me quiero divorciar? Él se fue hace 3 años y mire, es un irresponsable, ni se ha hecho cargo de sus hijos. La ausencia de él es inmotivada y se debe faccionar un acta notarial en la cual se hace constar que él se fue por más de un año, cumpliendo con la ausencia inmotivada, numeral cuarto. A mí no me interesa por qué se fue, o si es un irresponsable, o si es un hijo de la fregada, ¿ven? Eso no me importa. Yo como abogado tengo que ver la parte objetiva. Él se fue y no dejó motivos. ¡Pum! Ahora sí le dice, no, fíjese que él voluntariamente se fue hace un año. Él se fue de la casa, pero siempre ayuda a los niños y siempre medio llega ya a la casa. Ahí no hay una ausencia inmotivada. Ahí hay una ausencia voluntaria. Él no quiere estar en esa casa. Entonces, la famosísima acta de separación de cuerpos que establecemos nosotros los notarios, o hay que levantar un acta, hay que ir a presentar una denuncia, le dicen a uno, mira, fíjate que se fue, yo me fui de la casa, pero quiero avisar para que no me digan que me estoy yendo sin motivo de la casa, para que no digan que abandoné el hogar, le dicen a uno, abandono de hogar. Son mitos legales que existen. Y él abandonó la casa. Uno hasta la podría acusar a usted porque usted abandonó la casa. ¿Qué es abandonar una casa? ¿De forma voluntaria o inmotivada? No, yo me fui de la casa porque su hijo me echó. Me fui de la casa porque su hija me echó. Ah, ok. Pruébelo ante un juez. ¿Cómo prueba usted esas acciones? A través de actas notariales. Mire, jóvenes, subestimamos el poder de las actas notariales, pero son documentos, son declaraciones juradas. ¿Y por qué se demuestra eso? Porque recuerde que en la separación y el divorcio hay ciertas situaciones para las que resulta inculpable de la separación. Entonces, siempre que a usted le lleguen a contar una historia de una separación o un divorcio y diga, mira, y quiero ir a la policía porque si no me va a acusar de abandono de hogar, tiene que entender qué es lo que le está diciendo él. La primera pregunta es, ¿y por qué abandonaste el hogar? Ah, es que él me echó. Entonces, bueno, no hay una ausencia inmotivada. No hay una ausencia inmotivada. Es voluntario. Porque ella no se quería ir de ahí. Entonces, en una declaración jurada dice, me fui de la casa porque sufrí violencia. Vaya a colocar la denuncia. No, yo me fui porque de verdad, toda historia siempre va a tener dos versiones. Intente usted indagar siempre sobre su cliente. La mayoría de clientes, no digo todos, ni la mayoría, un 50% tienden a ser muy honestos con nosotros en la separación y el divorcio. La otra mitad no, pero es su cliente y usted le debe de creer, más o menos. Pídale siempre ser honesto con eso. ¿Por qué? Nadie vivió el matrimonio más que las personas que están adentro del ciclo del matrimonio. Entonces, como hay hombres muy desgraciados, yo siempre lo he dicho, también hay mujeres que uno se levanta y les da un aplauso y les dice bien hecho. Son geniales. ¿Sí? Más cuando es por infidelidad, ahí hay otro tipo de situaciones más complicadas que nosotros los abogados varones a veces no vemos. Yo siempre me intento auxiliar en la separación del divorcio de una abogada. ¿Por qué? Las mujeres tienden a ver más cosas que uno de hombre en esta clase de situaciones. Háganlo normalmente y nunca se queden con una versión. De eso se trata el número cuarto. La separación o abandono voluntarios de la casa. Es decir, yo me fui. Ahí no hay abandono de casa. Eso no existe. Me van a acusar por abandono de casa. Deme el fundamento legal que diga que es un delito abandonar la casa. Y veamos los verbos rectores que tenga, si es que existe. Porque el hecho que exista un delito en el Código Penal tampoco
significa que usted cumple con todos los verbos rectores del mismo. O sea, es bien complicado, ¿no? Este numeral cuarto es de las cosas que más vamos a ver nosotros en nuestra vida profesional si usted llega a abrir oficina. Hoy me quiero divorciar, fíjate que hace 2 años que me fui de la casa y sí ayudo a mis patojos, vos. Sí los ayudo, sí les paso algo de dinero. Pero vos ya sabés, ¿verdad? Que yo se lo doy a mis hijos porque no se lo doy a la mujer porque saber si lo hagas. Todos esos mitos que existen a su alrededor. Aquí ahorita los vamos a empezar a sacar. El primero es la acusación de abandono de hogar. Eso, para usted como abogado a partir de ahora. ¿Oye? Licenciado, Sí, dígame. licenciado, perdone, una consulta en relación a este tema. Es que usted decía de que el numeral cuarto dice la separación o abandono voluntario de la casa. Usted dice que si se va voluntariamente no es abandono, pero en el artículo dice abandono voluntario de la casa. Entonces, veo ahí algo contradictorio, pero o a mí no me quedó claro. Léalo despacio, léalo despacio, Ángel. La separación o abandono voluntario de la casa. Sí, es una causal de divorcio. Sí. Irse Pero- voluntariamente a la casa es una causal de divorcio, pero no es abandono de hogar. ¿Qué es para usted abandono de hogar, Ángel? Bueno, sería de no hacerse responsable de, en este caso, cuando hay hijos, se va de la casa, abandona, abandono de hogares, es que ya no se haga responsable de los hijos, que ya no pase una manutención voluntaria, digamos, porque si se va voluntariamente, automáticamente la responsabilidad tendría que mantenerla estando fuera del hogar. Para mí es eso, pero no sé, licenciado. Ya vio cómo el abandono de hogar de Ángela no tiene nada que ver con irse de la casa, sino con pensión alimenticia. No tiene nada que ver con irse de la casa, sino con la responsabilidad que se genera al irse de la casa. Pero yo les vuelvo a recordar nuevamente a todos, un abandono de hogar que aquí estamos viendo no es prestar alimentos, es irse de la casa. El abandono, como nosotros lo tenemos aquí, es dejar a su suerte a sus hijos. Eso es abandonar, pero eso tampoco lo pueden hacer. Porque en todo caso sería una negación de pensión alimenticia si estuviera establecida. La obligación de dar alimentos es obligatoria para ambos progenitores, para ambos progenitores. Licenciado, buenos días. Con una consulta, como ustedes hacen mención del abandono de hogar, pero hablan de la pensión alimenticia. Y en el caso de que la mujer no tuviera hijos con el hombre, ella también puede exigir una pensión alimenticia. ¿Ya vieron cómo estamos mezclando el abandono de hogar con pensión alimenticia? No es pensión alimenticia el abandono de hogar, es dejar la casa e irse. Eso es abandono de hogar. Pero no es no hacerse responsable, eso es otra causa. Y la causal de la... Sí, dígame. Perdone una consulta y saluda a Ruth García. Digamos que si no hay un acuerdo entre ambas partes, ahí se vuelve un divorcio voluntario, ¿verdad? No, perdón, un divorcio ordinario. Sí. Ajá. Sí. Ya sea por los causales que se mencionan en el abandono y negarse ¿cómo se llama? A la pensión. Así es. Si quiere, hágame un favor, Patricia, léame el numeral 7 del 155. Con mucho gusto, licenciado. Dice numeral 7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación que está legalmente obligado. ¿Ya vieron cómo el numeral 4 y el numeral 7 regulan cosas distintas? El abandono de hogar no lo asuma usted como dejar de tener sus responsabilidades alimenticias. Abandono de hogar es irse de la casa. Eso no existe en Guatemala. Eso no existe. Porque el numeral 7 del mismo artículo 155 nos dice que una de las causales para que la otra persona se pueda disolver el matrimonio es que no cumpla con sus obligaciones de alimentos, reguladas en el numeral 7. Porque una cosa es irse de la casa y otra cosa es
dejar a la suerte de los niños su vida. Punto. Son dos cosas distintas. Por eso cuando le llegue el caso a usted de, yo tengo miedo porque me fui de la casa vos porque ya era insoportable la vida ahí. Entonces yo me quise ir, pero no quiero que me acusen de abandono de hogar. Está mezclando dos cosas. Y usted como abogado no puede aceptar ese tipo de situación. Una cosa es irse de la casa y otra cosa es que no se cumpla con la obligación de prestar alimentos. Esas son dos cosas distintas. Una está regulada en el numeral cuarto y el otro está regulado en el numeral séptimo. Que van de la mano y son primitas, totalmente de acuerdo. Pero son primas, no son lo mismo. Se parecen, pero nada que ver. Entonces, tenga esa situación siempre en la mente cuando sea un profesional o cuando lleguen casos a su oficina. ¿Sí? Le van a llegar normalmente bien rápido, en el sentido de que las personas que lo llamen es, pues me acabo de pelear con mi pareja y me fui de la casa, pero tengo miedo de que me vaya a poner una denuncia por abandono de hogar. No tiene que ver una cosa nada con otra. Si te fuiste de forma voluntaria, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando continúes cumpliendo con tus obligaciones que tenés en esa casa. Irte no significa dejar de cumplir con esas obligaciones. Porque si seguís cumpliendo con esas obligaciones, tu sola presencia no es necesaria. Punto. Es como una mujer. La mujer viene y se va de la casa porque el marido le hizo un relajo o ya no lo aguanta o cualquier cosa y se lleva a sus hijos con ella. Y el esposo se queda en la casa porque la mujer se haya ido, abandona el hogar. No, no hay abandono, ella voluntariamente se llevó a sus hijos. No hay abandono de hogar. Y se los puedo probar en juicios completos que se han ganado. O sea, dígame, Majo. Y después, Buenos días, Nick. Una pregunta. Es muy interesante lo que usted nos está diciendo. Por ejemplo, acá dentro del numeral 4, usted dice que los abogados es la mayoría de causal que se interpone para la demanda de divorcio. sí, Pero es algo interesante porque sería, lo que usted nos está diciendo es como que, bueno, llega una persona y dice, bueno, mire, a mí tengo la demanda y la causal es la de abandono de hogar. Pero claramente usted nos está diciendo, ¿verdad? Y que con esta, si está esta causal, nosotros podríamos defender, por decirle a la cliente que se está acercando, votando ese argumento, ¿verdad? Que no hubo abandono de hogar. Pero me quedó una duda en lo que usted nos estaba explicando. Esto lo puedo hacer por medio de un acta notarial. Obviamente, el abandono de hogar, como usted me está diciendo, pues no existe como tal. Pero sí puedo especificar en el acta de que yo ya no puedo vivir con la persona, pero que al final sí sigo reconociendo las obligaciones que tengo dentro de la casa. No sé si estoy bien listo. Así es. Me perdí un poquito. Correcto, Majo. Así es. Es que irse de la casa y las responsabilidades que tiene son dos hechos distintos, que son primas, insisto, primas hermanas, porque se parecen mucho. Casi no las puedes separar una de la otra, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Y ahí el salve sería entonces el acta notarial. Entonces con esto demostraría que... Sí. Okay. El acta notarial no tiene que llevar ni siquiera la fecha en la que abandonó, porque recuérdese que las actas notariales hacen constar hechos y circunstancias que pasaron. Al notario no le constan, por eso se hace declaración jurada. Declara bajo juramento que ella abandonó el hogar en tal y tal fecha, y que desde esa fecha no vive en la casa marital de él. Sin embargo, el retiro voluntario fue, o el retiro de la casa fue porque el señor la trataba mal y la vida era insoportable. Punto. Ok, perfecto. Entonces cuando le llegue el ordinario de decir, ella es una mala madre porque se fue de la casa, y entonces, así como pone la historia de los hechos en una demanda, usted puede decir, no, momento, yo no me fui porque yo me quise ir. Yo te recuerdo cómo pasaron las cosas, señora jueza. Él quiere ahora venir y decir que no quiere pasar alimentos a mí, que tengo derecho a tenerlos porque yo abandoné la casa, y no fue así, el que me sacó fue él. Y aquí están las pruebas. O sea, es un juicio ordinario, por eso es un juicio ordinario de divorcio, porque ahí se van a sacar
todos los trapos al sol. Y feo, y feo. Ni siquiera bonito, feo. Gracias, Lick. Medellín, por ahí estaba. Yo vi que tenía la mano levantada. Sí, Lick, buenos días. Buenos días, Era, mucho gusto. era similar a lo que estaban platicando ahorita, pero ya resolví mis dudas. Yo entiendo entonces de que aquí en la separación o el abandono voluntario, eso se lleva por ser voluntario por medio de un acta notarial de abandono de cuerpos, se llama así, ¿verdad? De Separación de separación de cuerpos. separación de cuerpos. Y cuando es ausencia inmotivada ya se ve en un juicio de divorcio ordinario. También lo puede probar con un acta notarial. Me fui, mire, pues recuérdese que esa es una causal. Usted va a ir a decir al juez, mire, yo me estoy separando de esta persona, me estoy divorciando de esta persona porque él abandonó la casa y no sé por qué se fue de ella, por ejemplo. Ujú. Y la otra persona va a recibir la demanda y va a decir, ¿cómo así que no sé por qué me fui si vos me echaste? Bueno, entonces sí se puede por medio Pues de un se acta puede notarial. probar en ambos sentidos. Las actas notariales, las declaraciones juradas, tanto el abogado defensor como el abogado, aquí ustedes sí tienen que pensar como abogados, ¿qué herramienta tiene usted para probar que la ausencia inmotivada que está alegando el otro no es cierta? La palabra de su cliente, pero la palabra de su cliente no es suficiente. Ujú. Porque a mí me pueden ir a decir misa, yo les puedo creer, pues, muy bien, entonces sacamos una declaración jurada. Y si usted me hace la declaración jurada, yo lo presento como prueba. Señor juez, yo presento eso. Y entonces ahí se da aquella situación maravillosa donde lo sientan a los dos y les hacen preguntas a ambos abogados en una plica. Y entonces ahí se empiezan a constatar los hechos establecidos en las declaraciones de ambos. Eso es ser abogado. O sea, decir, ok, voy a probar esto con esto, a través de esto. ¿Ya? Así se crean las pruebas. Y el Código Procesal Civil y Mercantil tiene muchísimas. Miren, ser abogado en Guatemala no solo es presentar escritos. Ser abogado en Guatemala es pensar como abogado. Yo amo ser notario. Yo soy notario de corazón y abogado de profesión. ¿Ya? ¿Cómo demuestro lo que me están diciendo? Siempre piense eso. Mary es Bay. Siempre piense eso, siempre ve adelante de las situaciones, piensen como abogados. El examen técnico profesional no solo encierra aprenderse la norma, sino usted se empieza a volver abogado cada día más. No se deje guiar por lo que le dicen. Los abogados no tenemos fama de corazón frío solo porque lo tenemos. No, a mí no me impresiona nada. Y es feo, sí. Pero, ¿qué cosa? Porque toda historia tiene dos versiones y he aprendido que la mayoría de versiones no van a cuadrar. Diana, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Gracias, Lick, muy amable. Buenos días, Lick. Una pregunta. Me imagino que cuando las personas voluntariamente decidan abandonar el hogar, es aún más importante si la persona que lo abandona decide llevarse a hijos menores consigo. Me imagino que es mucho más importante hacerlo constar en el acta las causas que motivan a llevarse a los hijos, porque me imagino que en algún momento podría tomarse como un secuestro o implicarse otras cosas como... O no es tan así. No, recuérdense que el delito de secuestro implica el rapto de cualquier persona para pedir dinero a cambio de la liberación de ellos. Eso es un secuestro. Sí. Eso es un secuestro. ¿Por qué le digo esto, Diana? Lo que usted acaba de preguntar es muy normal que le llegue el caso siguiente. Mire, Lick, se llevó a mis hijas, las secuestró, yo no sé dónde están. Es una desgracia, le dice usted. Porque yo soy un buen papá, aunque nunca he pasado un tercero. Y se los estoy diciendo abiertamente. Y a veces al revés. Es la mamá la que dice, mire, se llevó a mis hijos y lo peor es que ya anda con otra mujer y yo no sé qué le va a hacer esa mujer a mis hijos y él ni siquiera ayuda pasa y yo no sé dónde están, ¿qué hacemos? Ambos casos son correctos, ¿sí? Después se van a colocar una alerta Alba Kenneth y se hace un gran escándalo por problemas de familia. Mire pues, cuando usted abandona, cuando es la mamá la que abandona el hogar, usted como abogado, el primer consejo que debe de dar, el consejo que debe dar es primero levantar un acta notarial. Y segundo,
Si el hecho de irse de la casa implicó violencia, es decir, el esposo la echó de la casa o era insoportable, yo no sé qué fue lo que pasó para tomar una decisión tan fuerte de llevarse a los hijos junto con ella a la casa de los papás o a un cuartito o a un hotel o qué sé yo a dónde se la lleva, ¿sí? Primero es levantar un acta notarial y segundo es poner sobre aviso a la Policía Nacional Civil para que se otorguen medidas de seguridad. De ambos lados. ¿Por qué? Desafortunadamente, en las separaciones y el divorcio, los adultos no piensan en los niños es lo de menos. Yo para proteger a mis hijos me fui, esa es la mentira más grande del mundo. No. Usted en el momento en que decidió casarse con una persona así, en el momento en que tomó la decisión de conservar su vida como la tenía, no pensó en sus hijos, pensó en usted. Y eso va para padres y madres, lo que va de los dos lados. Yo he visto padres que dicen, mire Eric, es que yo de haber sabido, yo todo lo hago por mis hijos. No. Lo hace por usted, señor. Sus hijos son lo de menos. Porque si usted hubiera pensado en sus hijos, desde el primer momento en que hubieron problemas, se hubiera limitado a no tener hijos. Esa es responsabilidad. Quítese todas las percepciones mentales que tiene. No esté de acuerdo conmigo, siempre. Pero quítese las concepciones mentales que tiene. Recuérdese que usted es abogado. Y el corazón en un abogado no sirve para nada. Quítese las concepciones mentales. No liques que los hombres son unos desgraciados, no liques que las mujeres son unas desgraciadas. Dos adultos responsables mayores de edad tomaron decisiones ridículas que las llevaron a hacer lo que están haciendo. No me vengan a decir que es por los hijos, por nada. Son dos adultos responsables. Recuérdense que en el divorcio son dos adultos responsables los que se están separando. Dos adultos. No sé si usted ha seguido el juicio de Amber y de Johnny Depp. Son dos adultos. Dos adultos que se comportan como niños en un juicio. Quítale lo mediático. Vea el comportamiento de ambos. Son dos niños. Berrinchudos. Por eso es que la juez no ha tenido empatía ni con ella ni con él, porque mira lo mismo que miro yo. Dos niños berrinchudos. En un divorcio, en una separación, no puede haber secuestro porque para pedir secuestro se necesita pedir dinero. De entrada no es secuestro. Segundo, anda con un progenitor, es decir, alguien que tiene la guardia y custodia legal de un menor de edad. No es secuestro. Tercero, si hubieron problemas maritales, es decir, violencia intrafamiliar, presentar medidas de seguridad es opcional para ambas partes. Porque las medidas de seguridad son muy claras al establecer. En la ley de erradicación de violencia la ley de erradicación de violencia intrafamiliar establece que las relaciones paterno-filiales o materno-filiales con los hijos no se modifica por el hecho de las medidas de seguridad. Es que la ley es sabia, jóvenes. No se puede quitar la presencia de un padre y una madre en la vida de los hijos. No se puede. Saúl, dígame. Saúl. Diana, estamos ahí, perdón. Diana, estamos ahí. Que no puede haber secuestro. Sí, muchas gracias. No puede haber secuestro. No puede haber secuestro. ¿Verdad? Sí, y que sí quieren aclararlo en el acta notarial. Gracias. Exacto. La redacción del acta notarial en estos casos es fundamental. Es fundamental. Es la parte más importante de las pruebas que usted va a presentar. Ahora sí, Saúl, dígame. Saúl Fernando. Sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Saúl? Mucho gusto. Fíjese que aquí por mi oído pasó un casito, ¿verdad? De que la señora pues se fue y cuando regresó el esposo a su casa, sus hijos solos, ¿verdad? Y que si no sabía nada de ella. Y había un hijo de esta pareja que es, ¿verdad? Que tiene problemas así mentales. Entonces el papá, ¿verdad? Así confundió todo y casi le dijeron que fuera a poner una denuncia al Ministerio Público, ¿verdad? Sí, es que es lo más bien.
Es bien complicado, jóvenes, es bien complicado, porque las relaciones interpersonales son lo más difícil del mundo. Yo preferiría no tener problemas interpersonales aunque tuviera mucho trabajo. Pero las relaciones interpersonales es muy, muy, muy complicado. Hay 10 mensajes nuevos, dice, vamos a ver si los puedo ver. Si se llama acta notarial de separación de cuerpos, ese es el nombre del acta. Sí. ¿Qué más pusieron aquí arriba? Vamos a ver. Todas juntas casi siempre. Yo escuché acta notarial de separación de cuerpos. Si me equivoco. ¿Cómo se llama el acta? Licenciado, buen día. Le saluda Tenia Ramírez con una consulta. Durante la separación voluntaria se puede hacer un acuerdo de pensión alimenticia aunque no se haya llegado al divorcio. Sí, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Y sería lo ideal. Sería lo ideal. Buen día, licenciado, tal es mi caso. Se fue hace 7 años sin motivo alguno, no hay apoyo económico, pero no me quiere dar divorcio. Él, aunque no quiera darme el divorcio, sí o sí me debe dar el divorcio. Es un ordinario en ese caso. Sí, es un ordinario en ese caso. Ahorita vamos a ver eso es bien bonito. Eso es otro problema. Denise, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Buenos días, licenciado. Mi pregunta es, así como hablaban de levantar un acta, desde el momento en que la persona se va, digamos, en este caso sería un varón, que se va con sus hijos, debe de levantar esa acta notarial especificando por qué se los lleva en ese momento o puede pasar un tiempo y después él redactar esa acta o debe ser desde el momento en que él se lleva a los hijos. Puede ser en cualquier momento. Como es una declaración jurada, puede declararlo en cualquier momento. No hay ningún inconveniente con eso. Eso sí, yo le recomendaría, de aparte de si se lleva el divorcio o no, pedir la declaración de parte de la otra persona para desvincular lo manifestado por lo dicho. Es que miren, por eso la declaración de parte en un juicio ordinario de divorcio o cualquier clase de juicio es fundamental porque es la parte donde usted como abogado puede disolver lo manifestado por la otra parte. Entonces en cualquier momento se puede hacer, Denise. Gracias, licenciado. Es que sí, la pregunta era así un poco, pues, cauciosa porque la esposa, sí están casados, pero la persona, pues, no le agradó la forma en que él se llevara a sus hijos. Entonces, por eso le preguntaba si no había ningún problema y es importante que él haga entonces esa declaración para posterior, pues, no tenga problemas con la esposa, ¿verdad? Si él sigue cumpliendo con sus obligaciones, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando para de cumplir con las obligaciones. Porque una de las excusas más grandes que a mí me han dado, y se lo digo solemnemente, o sea, yo en mi oficina he escuchado casi cualquier cosa que usted quiera ver. Una de las cosas es, mire, Lick se fue y yo no sé dónde está y por eso es que no le puedo dar dinero. Fíjese que en este caso fue el papá el que se llevó a los hijos. Pues no importa, o sea, la mamá, si quiere ver a los hijos, o el papá no le quiere dejar ver a los hijos, no se puede. Es que la relación paterno-filial no se puede quitar y las responsabilidades de ambas partes no se pueden quitar. Exacto. Las declaraciones juradas ahí son fundamentales, Denise. Ahí habría que estudiar bien el caso completamente para ver si no hay algo más de fondo que no pueda ver yo en estos momentos con la información que me dio. Sí, lo que pasa es que él, pues, se llevó a los hijos donde vivían actualmente porque ella abandonó el hogar, pero él ya no quería seguir viviendo en esa casa porque ella a veces llegaba y a veces no. Entonces, pues él no soportaba, pues digámoslo así, estarla viendo por el hecho de la infidelidad. Entonces, él decidió llevarse a sus hijos a otro lugar. Ella los frecuenta, pero yo le preguntaba a usted que si sería importante hacer esa acta ahorita
para que en un posible, pues si hay un divorcio, ella no vaya a utilizar eso, que él no levantó ninguna acta, para decir, él se los llevó, ni siquiera me preguntó, ¿verdad? Entonces, la situación es levantar esa acta mejor ahorita, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Sí, muy Gracias, bien. licenciado. Sheila, dígame, ¿qué le puedo dar? Buen día, licenciado. Solamente como una consulta. En el caso, por ejemplo, lo que usted mencionaba de las medidas de seguridad, a mí me queda la duda porque, pues, en muchos casos, como usted dice, ¿verdad? Siempre se da la circunstancia de que hay varias versiones que concurren en un mismo caso, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, fuera el caso que se dictaron medidas de seguridad en contra, por ejemplo, del padre, de no poderse acercar a la madre y a los hijos a su vez, pero en realidad no es, digamos, hablando, la realidad no es procedente. Por ejemplo, el caso de que el padre haya atentado contra la integridad de los hijos, haya sido únicamente en contra de la madre, por ejemplo, pero ella en un acta notarial le ha consignado que así fuese. ¿De qué manera el padre pudiera tener el derecho de acercarse a sus hijos, ¿verdad? Porque por lo que usted dice, ¿verdad? Por esa preeminencia que tiene la relación paterno-filial entre el padre y los hijos, ¿verdad? No obstante que haya una medida de seguridad dictada en favor de la madre y de los hijos y definitivamente pues en contra del padre para que pueda acercarse a sus hijos. Esa es mi Tiene que duda. iniciar, Sheila, en este caso específico tiene que iniciar un proceso que se llama relación paterno-filial. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando miremos lo del parentesco y ese tipo de situaciones. Hay un capítulo a partir del artículo 199 que se llama paternidad y filiación matrimonial. Ahí miramos esa relación y ese juicio que se llama juicio de relaciones familiares, en el cual la persona puede solicitarle a un juez la relación, aunque existan medidas de seguridad. Porque, como le digo, también el derecho guatemalteco ha evolucionado de forma muy positiva. Y aunque existan medidas de seguridad, la mayoría de medidas de seguridad va más relacionado a problemas entre padres que entre padres e hijos. En la mayoría de los casos es así, en la mayoría. Al final y al cabo, aquel viejo dicho que dice que el problema de los padres lo va a ver representado sus hijos, es muy cierto. Miren. Licenciado, buenos días. Un hijo es una responsabilidad. Dígame, Byron. Muchas gracias. Fíjese que ahorita voy a entrar al trabajo, pero yo me recuerdo que en una clínica que recibí se habló acerca de que ya no hay causal a hora determinada para pedir el divorcio. Si usted pudiera ahondar en el tema más adelante, yo voy a estar pendiente de escuchar. Con mucho gusto. No es que no haya causal, o sea, el proceso como tal continúa. Simplemente que ahora, con el simple hecho de la ausencia del hogar por más de un año es suficiente. No hay necesidad de colocar alguna de estas. Sin embargo, eso es cuando es un divorcio voluntario, de los muchísimos divorcios express que le puso Rosana Aldetti hace 14 años, que supuestamente estarían rapidísimo, pero realmente no cambió las causales, sino cambió el plazo de un año para poderlo llevar a cabo. Pero las causales son las mismas. Bueno. Correcto, o sea que ahora no hay que esperar, cuando es voluntario no hay que esperar el año, digamos. Cuando es voluntario, cuando hay acuerdo en todo. Cuando hay acuerdo en todo. Sí, pues, que genera el divorcio express que le dicen, ¿va? Exactamente. Fíjese que esa fue una modificación hecha del artículo 156 y 158 del Código Civil, pero las causales como tales no se modificaron. Ok, ahí estamos entonces. Le agradezco mucho, estoy pendiente siempre. Byron, estamos a la orden. No sé quién preguntó de primero, si Saúl, Luis, Liliana o Saúl estaba levantando la mano. Saúl estaba de primero. Va. Saúl, dígame, ¿qué le puedo dar? O Saúl ya había preguntado. Yo creo que Saúl ya había preguntado. Ese Saúl, ¿de qué ratos tiene levantada la pregunta? Va. Sigamos entonces. Yo creo que Saúl ya había preguntado. Saúl a la 1, Saúl a las 2, Saúl a las 3. Bueno. Me toca, Lick. Va, entonces dígale, Luis, ¿qué le puedo ayudar? Sí, buenos días. Fíjese que estaba pensando que aquí en Guatemala la situación social y por seguridad, ¿sí? Hay personas que abandonan o se desaparecen
pero la anterior pregunta que le hicieron, yo le iba a preguntar sobre el tiempo, porque a veces